Hola, bienvenidos al escrutinio de la librería. Este espacio es una extremidad de la librería virtual La Mano de Cervantes y aquí vamos a comentar algunos libros, haremos reseñas, seguramente una que otra crítica y por eso le daremos el nombre de escrutinio a este espacio que se relaciona también con El Quijote de Cervantes. Entonces es un poco la razón, somos los que estamos compartiendo aquí las dos manos de la librería. Yo soy Michelle y me acompaña también René. Los dos administramos La Mano de Cervantes. Sí, muchas gracias, Michi. Buenas noches. El día de hoy hemos decidido enmarcar este escrutinio en una fecha especial, ¿no? La fecha del 12 de febrero, que no es por el Día de la Candelaria, desde luego, sino porque el 2 de febrero de 1972, en circunstancias muy extrañas, fallece el profesor guerrillero Genaro Vázquez Rojas, que en la historia guerrerense contemporánea es una figura muy importante, ¿no? de mucha influencia en los cuadros insurgentes que vinieron después, y en su momento también fue un adversario, una figura desafiante de los gobernantes caciques y de toda esa gama de personas que mantenían el poder y que propiamente pues también tenían ligas con la que el mismo Genaro llamó oligarquía, ¿no? Dominante. Entonces, ¿Fue en un periodo posrevolucionario? ¿Cómo lo enmarcamos? Yo la verdad estaba un poco temerosa de este de este primer episodio, segmento, capítulo, porque aunque ambos somos de Guerrero, La Mano de Cervantes es una librería 100% guerrerense, ¿no? También estamos situados ahora mismo en Guerrero. Pareciera que esta parte de la historia que tiene que ver con la guerrilla, aunque es muy importante, como dices, yo siento que no está tan arraigada en otros sitios que no son el centro, ¿no? O sea, no sé, si veo que está como este hueco. Igual, tú que conoces más, me gustaría que, por ejemplo, lo enmarcaras. Tú me has hablado de Genaro y Lucio. ¿Ellos llegaron a estar juntos? ¿Cómo fue como el contexto? bueno, cuando Genaro se va a la sierra, ¿no? Que es cuando su asociación, que era la Asociación Cívica Nacional, que era un grupo que movilizó políticamente a mucha gente y que lograron competir, ¿no? Contra los este, contra los gobernantes de ese momento en los años 60. Pero como es tan poderoso ese movimiento, se tienden algunas trampas, algunos abusos de autoridad que acaban con la detención y encarcelamiento de Genaro. Entonces, hacia el año 1968, él está preso en la cárcel de Iguala y se toma la decisión de rescatarlo, ¿no? Desde su grupo, ¿no? Desde su gente de confianza, hacen un plan que resulta favorable y lo rescatan de la cárcel de Iguala. En ese momento, él se resguarda en la sierra y la Asociación Cívica Nacional cambia a Asociación Nacional Revolucionaria. Y aparte ocurre en un momento, o sea, pienso en el 68. ¿Muere en el 68? No. No, no, la Asociación Cívica Nacional Cambia. Revolucionaria Cuando nace. nace en 1968, que es por otro lado un año muy turbulento, ¿no? Ajá, Y ajá, es lo que pensé ahorita, ¿no? En un año tan álgido a nivel mundial, era muy fácil ocultar, bueno, además de que ya sabemos cómo se ocultan, oye, además de que ya sabemos cómo se ocultan,
las verdades dentro del gobierno y todo lo que tiene que ver con el asunto político, pues bueno, creo que era todavía en un momento de tanta agitación, muy fácil que se perdiera el nombre de Genaro Vázquez. Así es, ¿no? Y bueno, de hecho no se extravió. No se extravió porque las acciones que ya como Asociación Cívica Nacional Revolucionaria llevaron a cabo, pues fueron muy sonadas en la prensa. Y además pusieron en jaque al Estado de tal modo que tuvieron que echar a andar todo un mecanismo de búsqueda, ¿no? Y persecución totalmente ilegal, fuera de las normas, que es lo que hoy así de, pero cuando han sido dentro de las normas. Sí, pues claro, nunca, ¿no? Y todo ese aparato represor que echó a andar el Estado es lo que conocemos ahora y lo que la historia reconoce como guerra sucia. Y realmente la guerra sucia es un eufemismo para nombrar el verdadero nombre, ¿no? de todas esas acciones que emprendió el Estado, que es el terrorismo de Estado, ¿no? Eso claro. Es lo que hubo en los 60 y 70 en México. Y ahí pues fue de gran visibilidad tanto Genaro Vázquez como Lucio Cabañas. Lucio Cabañas ya estaba en la sierra de... Él ya estaba combatiendo. Sí, él ya se había ido a la sierra. Él se fue en 1967, a raíz también de una matanza que hubo en Atoyac de Álvarez, que es de donde claro. Es Lucio Cabañas. Genaro Vázquez es de San Luis Acatlán, de la Costa Chica, y él ya estaba en la sierra. Pero pues la sierra es un territorio vastísimo, y realmente pues nunca tuvieron una colaboración estos guerrilleros, pero sí han pasado a la historia como los más destacados combatientes, ¿no? Insurgentes o unos de los más destacados combatientes claro. de la insurgencia mexicana del siglo XX, ¿no? Sí, sí, y en la historia guerrerense está siempre como el mito, ¿no? Pero uno dice, bueno, y ese recuerdo tan vívido, o sea, sí hemos visto, ¿no? Como especies de iba a decir coloquios, pero no, casi son como ferias, ¿no? Dedicadas a los próceres, se hacen homenajes y demás, pero quizá, no sé, una idea de tan combativa o así de tan fuerte, no sé si esté presente, no es que no hable ahora, no hablo de lo que esté presente en las calles, sino más bien de lo que está presente en la mente de la gente joven, ¿no? Pienso así, casi, ¿no? Y alguien quiere pensar en los niños, pienso en la gente joven que no, pues obviamente no estoy generalizando, pero no siempre está esa idea de quiénes fueron estos dos personajes guerrerenses y de la guerra sucia, ¿no? Lo que decías, el eufemismo. Y a partir de ahí, de la guerra sucia, es que traigo a tema el libro que vamos a ver hoy, porque estamos hablando todo esto por una razón, no solamente porque se relaciona con el 2 de febrero. Esto es solo un atajo para llevarnos a No es el viento el que disfrazado viene, del poeta guerrerense Jesús Bartolo. Tenemos por aquí su libro, salió en el 2024, a finales de año más o menos, ¿no? A finales de año, está editado por Ícaro Ediciones, una editorial también guerrerense, que opera desde Guerrero y que también vive pues todos los embates que hay dentro del Estado. Hace un poco, ahora mismo estamos grabando esto a inicios del 2025 y a finales del 2024 se hicieron una serie de presentaciones, charlas con el autor, también se presentó en Atoyac de Álvarez, justo en la conmemoración de los 50 años de Lucio Cabañas.
que René que me está soplando, porque sí, o sea, sí me sé las fechas, pero tengo que así como decirlas con tiento, porque no vaya a ser que vaya a ser un dato impreciso. Entonces, empezamos a hablar del libro. ¿Qué quieres comentar del libro? ¿Qué te pareció la primera vez que lo leíste? Cabe destacar que este libro también lo llegamos a presentar juntos, entonces no sé si quieras hablar un poco de eso también, de qué te pareció presentarlo con el autor, y también háblanos un poquito ahí porque existió antes. Este libro es una reedición, entonces este libro existió hace unos años. ¿Hace cuántos años? Hace 20 años. Hace 20 años fue publicado por el Instituto Toluqueño de Escritores en una edición más pequeña, más discreta. O sea, era un libro de portada negra y de tipografía pequeña e interlineado apretado, ¿no? Era un libro muy discreto, el cual tuve la oportunidad de leer hacia el año 2008, y desde entonces pues ha habido ahí una historia personal de lectura, ¿no? De lectura. Una historia personal de lectura, porque no es el viento el que disfrazado viene, como me he vinculado literariamente, académicamente, por trabajos que he realizado en torno a esta obra. Entonces, esta nueva edición, pues creo que es una amabilidad también con la con el texto, con su importancia, ¿no? Con la importancia que tiene en el marco de la literatura guerrerense contemporánea. Cada quien es dueño de sus palabras, y yo, pues desde ese punto de vista, yo me atrevo a decir... Y a ti te gusta ser muy dueño de tus palabras constantemente. Sí, desde esa trinchera, pues yo puedo decir que es la obra más importante, ¿no? Que ha producido eso que a fines del siglo XX se dio a llamar la nueva literatura guerrerense, ¿no? Hay un montón de voces, pero creo que este libro, por su temática, por el manejo del lenguaje que tiene, por la imaginación que alcanza al visitar otros territorios, ¿no? De, de las disciplinas que existen dentro de la literatura, creo que tiene una importancia superlativa, ¿no? Y creo que es muy justa esta edición. Sí, y creo que lo que apuntas también tiene que ver una cuestión de gustos. Yo no soy tan tajante, yo no diría que es el epítome, pero sí creo que es un libro que al estar relacionado con un tema tan importante, profundo, también, es que no sé qué adjetivo, pero que eh, en un tema en el que se entrecruzan muchas cuestiones que no solo tienen que ver con la estética literaria ni con quizá pensar en el artefacto, sino con una situación que se traslada y que logra una belleza bastante interesante, muy importante. Entonces, yo siempre soy como un poquito más un poquito menos taimada. A mí sí me gusta darle un poco la duda al tiempo y pensar que hay cosas que nos seguirán sorprendiendo con ese autor y con, esperemos, muchos otros, en una cuestión de que siempre vendrán libros muy interesantes, pero definitivamente este libro logra tocar fibras muy profundas, incluso a las personas que me atrevo a decir que afortunadamente por una u otra cuestión no estamos relacionadas íntimamente con el tema. O sea, sí es un tema que en cuanto escuches la historia, el por qué se escribió, eh, y, y lees toda esa nostalgia y dices, oh, o sea, sí te parte completamente el corazón. Dando un breve resumen de cómo
de cómo se vincula este libro con la historia personal del autor. Ya sabemos que esta separación del autor, de la obra y el autor existe, pero aquí, pues, pero aquí no. Pero aquí no existe esta separación. Entonces, Jesús Bartolo pierde a su padre en la infancia. A su padre se lo llevan los militares porque se ve involucrado en las cuestiones de la guerrilla, pero en realidad, híjole, es que es tan azaroso porque el padre de Jesús no estaba directamente relacionado. Fue una cuestión casi accidental el por qué él se vio involucrado. Y después de eso, Bartolo pues se queda con la ausencia del padre, ¿no? Que es de ahí también que de ahí parte el poemario, y que a los dos, cuando empezamos a hablar del libro de Bartolo, pensamos en todos los libros acerca de la ausencia del padre, ¿no? O la muerte del padre también, que por eso esta historia en sí misma tiene ya incluso tópicos literarios, ¿no? Muy profundos, porque son fibras muy hondas que hay dentro de nosotros. Entonces, así fue como, bueno, esa es la manera en la que está relacionado. Y se me pasó algo, o sea, ¿hay alguna otra cosa o sea, de la obra y del autor, de esta relación que hay? Bueno, no, creo que lo has explicado muy bien. Creo que eso solo comentaría, ¿no? Agregaría que es eso accidental que mencionabas, pues sí podríamos darle ese matiz, pero pues también tiene que ver con la idea que el Estado se hace de quienes colaboran en esos momentos con Lucio Cabañas, ¿no? Porque para el Estado Todos estaban involucrados, exacto, ¿no? que irrumpe en las vidas de los pobladores de la Costa Grande, sobre todo, porque también se da a nivel estatal, ¿no? Sí. Esta irrupción se da por todos lados, pero hay una incidencia mayor en las zonas de Atoyac de Álvarez. Entonces, el hecho de que lleguen y se lleven a una persona que trabaja como chofer, pues es porque la idea que tienen es que todos son colaboradores de la guerrilla. Uh-huh. Y transportan, ¿no? Víveres o información. Entonces, de ahí que arrasen con todos, ¿no? Con gente que a veces pues ni siquiera estaba involucrada. Sí. Y esto sucede finalmente. Ocurre y está representado en el poemario. Ya empezaremos a hablar, ya después de todo esto empezaremos a hablar del libro. Y esto se relaciona con cómo está escrito el poemario, pero también con uno de los personajes, ¿no? Que es la línea amarilla, que es por donde llegan los militares. Está escrito, me cuentan, y también llegué a ver la primera edición de la que habla René, que dice que es muy, como mencionaste, es que dije, es una forma muy elegante de hablar de una edición sencilla. Discreta. Es muy discreta. es discreta, esa edición discreta, sí la llegué a ver, y la limpieza que hay en esta nueva edición se nota. Recorta varias cosas, entre ellas pues varios elementos, entre ellas los personajes y las voces y unos coros que había por ahí. Estaba hecha de forma dramática, tenía un corte dramático, pero ahora mismo ya se convirtió pues totalmente en poesía. En el género poético. También mutó, eso me parece muy lindo y muy interesante del libro, que pudo mutar de esa forma. O sea, cuando se puede trabajar con un material, quiere decir que ahí está pues la madera y todos los elementos necesarios para que reluzcan aún más una obra. Entonces, aquí tenemos por aquí el libro, los personajes. Y lo padre, lo épico, quizá, que nos recuerda también a al teatro, pero también a este teatro que es como muy conceptual. Yo recordé y le dije a René, como aquí los personajes son conceptos, está Mabré, que es el nombre del pueblo, está el viento,
narrador, hay un personaje que se llama narrador, línea amarilla, voz de la abuela y voz del pueblo. Entonces son 6 personajes que están hablando de manera intercalada, son voces que salen de manera intercalada en el poemario y revelan y dan las rutas por donde ocurre lo que estamos hablando justo en la realidad, ¿no? Es ahí donde está lo interesante, donde se nos cuenta a través de elementos literarios, a través de formas literarias, un evento histórico. Así eso es muy importante y muy relevante, ¿no? También tiene que ver la mirada de que aporta el poeta sobre esta construcción, sobre este corpus de la literatura de la guerra sucia en Guerrero, ¿no? O de la literatura del terrorismo de Estado en Guerrero, que creo que ese sería el nombre más correcto. Porque nosotros podemos revisar, ¿no? Revisar la historia de los libros, a los autores que en su momento estuvieron vinculados con diferentes guerrillas o que participaron, ¿no? Y también en diferentes estados de la República. Fueron sobrevivientes y después rindieron su testimonio, a veces de manera histórica o a veces de manera literaria. Y de ahí viene este corpus que se hace sobre este tipo de obras, que casi todas son novelas o cuentos. Y también viene gente como Carlos Montemayor, que escribe Guerra en el Paraíso, que es una épica narrativa sobre la muerte de Lucio Cabañas, ¿no? Propiamente. Bueno, sobre los años en que Lucio está ya en la sierra. Entonces todas estas son narrativas, ¿no? También. Y creo que el hecho de que se introduzca un libro de poemas o de poesía en todo este corpus y que se haga también un abordaje desde la parte de los deudos, ¿no? De las víctimas del terrorismo de Estado. Claro, es un giro de 180 grados sobre este corpus, ¿no? Mientras que los narradores miran las proezas y los infortunios de los guerrilleros, ¿no? Y su lucha contra el poder del Estado. No es el viento el que disfrazado viene, le da la vuelta y habla desde la historia de un niño que pierde a su padre por causa del terrorismo de Estado y que hace un recuento de su evolución como adulto y su necesidad de recuperar o de integrar todos esos pedazos rotos, ¿no? de la memoria personal y la memoria colectiva, porque pues aquellos pueblos que sufren este arrasamiento se ven destrozados, ¿no? En cuanto a sus ideas de colaboración, de amistad también, ¿no? Se ven sometidos a torturas como de que si no bueno, en ese tiempo así fue, ¿no? Tienes que decirme en dónde se están ocultando estos criminales, porque si no está de por medio tu vida y la de tu familia. Claro. Entonces someter a las poblaciones a este tipo de torturas, sí, pues es traumático, ¿no? Y entonces esa sociedad que sufre estos crímenes, tras vejación, sí, estas vejaciones, pues se desarrolla de una manera diferente, ¿no? Sí. A veces es mejor no acordarse de nada, es mejor mantenerlo ahí en un baúl de la memoria, pensar que no sucedió, y así, o sea, ese es el camino de la desmemoria, y literariamente lo que intenta abordar el poeta es la reconstrucción, ¿no? De estos pedazos dañados de la memoria colectiva. Sí, sí, totalmente. Es un libro donde la memoria es una de las piezas fundamentales, ¿no? O sea, la historia definitivamente es el eje porque marca así con mucha precisión de qué estamos hablando, pero
los elementos que acompañan para endurecer esas capas del libro y al final mostrar pues totalmente la pieza, es lo que lo va haciendo contundente, ¿no? No consistente, sino contundente al estar retratando también esa visión de quienes perdieron, ¿no? De quienes fueron despojados también, no solo de sus tierras, no solo de otras cosas, ¿no? Porque siempre justo pensé ahorita y es como, híjole, este rollo de que los que menos tienen todavía tienen menos todavía, aún, o sea, es un relajo, pero a propósito de eso en el libro a mí me hace mucho sentido que, no sé, o sea, a mí por alguna razón me parece coherente que si es un tema tan importante, se pueda abordar desde distintos recursos literarios y a partir de ahí eh, se construyen cosas muy interesantes. No sé si es voluntario, no sé si el autor lo hizo, pero ahora mismo cuando tú hablabas de autores que te hacían recordarlo y de la memoria, pensaba que también, ya no terminé la idea con lo de los conceptos y en los personajes, pero además de el drama, a mí se me hace muy clásico eso de poner los conceptos. Recordaba a Calderón de la Barca cuando ponía a dialogar conceptos en sus obras de teatro. O sea, se me hace también muy lúcido, así como muy clásico. El recurso que utiliza No es el viento en muchas de sus formas para expresar el dolor y también la ausencia. O sea, esto está recargado de ausencia. No por ello el poemario es particularmente triste, en realidad no es triste, creo que lo hace juguetón incluso es que no hay como tal personas, ¿no? Sino Claro. que son elementos los que enuncian. Sí, sí, elementos propios de un lugar, ¿no? En Ujú. particular. Eh, Existen comentarios de gente que conoce esta obra, ¿no? Y siempre están recurriendo a decir que es Atoyac de Álvarez, ¿no? Esa tierra, ¿no? Que es la tierra en donde nació Jesús Bartolo y de donde también es Lucio Cabañas. Entonces, dicen, ¿no? Impunemente, ¿no? Sí, en los códigos literarios que es Atoyac de Álvarez, ¿no? Pero no hay referencias nadie, no se dicen adentro de la De obra. la obra. Ajá. Aquí estamos en Atoyac, o en el Ticuí, ¿no? En esas zonas, ¿no? De los municipios de Atoyac. Y esos lo respaldan, pero a través de paratextos, ¿no? O sea, cosas que no están dentro de la obra y que no te va a decir la obra. Pero lo que sí podemos es rastrear por los elementos que ya mencionaste, por las construcciones que se dedican a... Naturales también, Ajá. ajá. Si no hay mucha descripción de los elementos naturales y ahí yo no conocía a Toyac de Álvarez hasta hace poco. Obviamente cuando uno llega dice, claro que madre es a Toyac de Álvarez, o sea, no hay manera de que no lo sea. Pero antes de conocer a Toyac, eh, yo recordé fácilmente mi infancia. O sea, creo que si se es de guerrero y sobre todo se es observador ante la naturaleza y el sol y las hojas y las sombras, el aire, todo lo que tiene que ver con nuestra geografía, con nuestra naturaleza, yo creo que, claro, si se es de unas zonas de Guerrero, sabemos que no todo Guerrero tiene esos elementos también geográficos, eh, pero sí me parece un libro al que seguramente la mayor parte de guerrerenses o una sección de guerrerenses podrá ubicar con mucha naturalidad su contexto y eso también me parece muy poderoso en la medida de que, bueno, ver representado siempre nuestro lugar de origen y partir de nuestras historias eh, per permite justo estos juegos con la memoria
y de alguna u otra manera fijarnos en el tiempo, ¿no? Hacer ese ahí, como si iba a decir un clip, ¿no? Así algo, poder fijarnos un poquito en el tiempo y a partir de ahí, pues, nombrar todo lo que se tenga que nombrar de nuestro pasado. Sí, sí, de hecho, sobre eso, ¿no? Que mencionas cuando estuvimos en Atoyac, pues no es el viento el que el lector que se aproxima, no es el viento el que disfrazado viene, se va a encontrar con la elaboración de un río, ¿no? Uh-huh. O sea, la poetización de un río. Y constantemente con los almendros. Este libro está bordeado de almendros, ¿no? En cada parte hay un almendro y hay hormigas, ¿no? Que van en pos de las hojas y hay palmeras, ¿no? Pero los almendros son algo que está presente, que nace en los versos, ¿no? Y cuando llegamos a Atoyac, pues, ¿qué es lo que hay por todos lados? Almendros. Almendros, ¿no? Es una cosa preciosísima. Sí. Y sí, las hormigas también. O sea, los niditos ahí están. De hecho, cuando yo lo leí en el libro, lo de las hormigas, porque la imagen era como que las hormigas sigan siguiendo la línea amarilla, yo dije, no, en qué clase de surrealismo ya nos estamos metiendo, ¿no? Porque, no te digo, no sé si involuntariamente o deliberadamente eso fue concebido también por el autor, que hay ciertos elementos que uno dice, los puedo leer de distintas formas, ¿no? O sea, hay recursos, hay palabras, hay conceptos, ¿verdad? Que se pueden leer de doble manera y ahí está el toque del libro y por qué también pues es bueno, ¿no? O sea, es un libro bueno, igual siempre, yo creo que siempre vamos a hablar de libros que nos gusten, ¿no? O sea, pues porque, pues ¿para qué? Sí, ¿Para qué despotricar? Sí, sería una como perder el tiempo también, ¿no? Hablando de libros que no nos gusten. Pues nada más cuando alguien diga, ay, no hablaron de mí, pues ya saben por qué es. No. Porque no nos gusta. No. También tiene que ver con que, bueno, son libros que igualmente vamos a vender, así que esperamos que cuando se encuentren este capítulo tengamos disponibles estos libros y si no, pues bueno, esperemos que hayan llegado a nuestra página, vean el catálogo que tenemos. Nos sigan también, estamos como @manolibrería en todas las redes y a partir de este momento pues ya empezamos la despedida. ¿Quieres comentar algo, Reni? Pues sí, me gustaría que pues hablar de pues de que los lectores se permitan, ¿no? Este tipo de obras, que llegue a sus bibliotecas, porque creo que son lecturas importantes, ¿no? Y lecturas también que enriquecen, ¿no? el pensamiento de los lectores, ¿no? Sí. Y esta edición pues está hecha para que sea amable con el lector, tanto en su tamaño de letra, ¿no? Como en sus espacios, como en su como en el tamaño de la caja también, ¿no? Es muy amable esta edición. Uh-huh. Y eso sería todo, eso es todo lo que tengo que decir de mi parte. Muchas gracias por acompañarnos. Así es, por cierto, esta edición recuerden, Ícaro Ediciones, se realizó en el 2024, sí, ¿verdad? 2024. Tiene unas ilustraciones también, o sea, es un libro muy cuidado, muy bonito, la caja de texto es bastante amplia, tiene ilustraciones de Jesús Escabernal, aprovechando que estamos hablando de los guerrerenses y que todo en este primer episodio fue guerrerense. Sí, desde la conmemoración, ¿no? Sí. ¿Por qué presentamos este libro aquí? Porque es 2 de febrero. Porque es 2 de febrero, sí, o sea, tratamos de que esto fuera lo más compacto y guerrerense posible, como punto de partida y también, pues, para dar una señal de lo que va nuestra librería y que pues arriba el sur, aunque esté pues bueno, está abajo por los políticos, pero con obras como estas pues siempre
siempre se festeja, ¿no? Y claro, siempre sabemos que hay motivo de orgullo, ¿no? Para el sur. Claro que sí. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.